nombre es Hugo, y trabajo como vigilante nocturno en una vieja fábrica de textiles. Es un trabajo tranquilo, casi demasiado tranquilo. Mi turno comienza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana, solo en un lugar vasto y vacío, con las máquinas que ya no suenan, y las luces parpadeando intermitentemente en algunos pasillos oscuros. Cuando llegué a este lugar, hace ya unos meses, la mayoría de los empleados se habían ido. La fábrica cerró sus puertas para siempre. Solo quedaba el personal de seguridad, y yo era el último en quedarme hasta el final. El lugar está lleno de historias, de rumores sobre los viejos dueños, sobre lo que sucedió aquí en el pasado. Pero no soy de esas personas que se dejan llevar por supersticiones. No creo en esas cosas, o al menos eso pensaba. El primer turno fue una bendición. Había poca gente alrededor y el edificio era tan grande que el silencio se sentía confortable. Como una manta sobre mi cuerpo, me paseaba por los pasillos, verificando las cámaras de seguridad y dando rondas, siempre con la misma rutina. A lo largo de las primeras semanas, me acostumbré a la oscuridad y el frío de la fábrica, al sonido del aire que se deslizaba entre las ventanas rotas, al eco lejano de algún mecanismo que de vez en cuando seguía funcionando solo, sin que nadie lo hubiera tocado. Las primeras noches transcurrieron sin nada fuera de lo común, pero en la tercera semana algo cambió. Fue una noche particularmente fría. El viento soplaba con fuerza desde el exterior y el edificio crujía bajo su peso. Mientras caminaba por el pasillo principal, revisando las cámaras, noté algo extraño. En una de las pantallas, justo en la esquina del segundo piso, había una figura. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la cámara. No estaba en ninguna de las habitaciones ni cerca de los pasillos usuales. Era una figura alta, completamente oscura, con una silueta borrosa que no lograba reconocer con claridad. Pensé que era una falla en la cámara, pero al acercarme a la pantalla vi que la figura se movió, apenas un paso hacia adelante, casi imperceptible. Mi estómago dio un vuelco. Caminé rápidamente hacia las escaleras que conducían al segundo piso, tratando de mantener la calma. El sonido de mis pasos resonaba en el vacío de la fábrica, y el aire parecía más espeso de lo habitual. Cuando llegué al segundo piso, no había nada, solo el eco de mis propios movimientos. Pero una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Revisé las habitaciones una por una, pero no encontré a nadie. La figura había desaparecido. Al principio pensé que todo había sido producto de mi cansancio, de las largas horas sin descanso, pero cuando volví a revisar las cámaras, vi que la figura estaba allí otra vez, esta vez más cerca de la cámara. Fue entonces cuando lo supe, no estaba solo. La figura en la cámara seguía allí, inmóvil, observándome. Ya no era un error técnico ni una ilusión creada por la fatiga, era real. Al principio, me dije que era una simple broma, tal vez alguien más en el edificio. Pero al revisar las cámaras más cercanas, descubrí algo que me hizo congelar. Todas las entradas estaban cerradas con llave. Nadie podía haber entrado. Un sudor frío recorrió mi frente mientras caminaba de vuelta por el pasillo. Cada paso me sonaba más fuerte de lo normal, como si el eco me estuviera siguiendo. Cuando llegué nuevamente a la cámara, la figura ya no estaba. Había desaparecido, pero algo había cambiado en el aire. La fábrica, que antes parecía estar en silencio absoluto, ahora tenía una extraña vibración, como si la vida misma hubiera regresado a esos muros polvorientos. Decidí no quedarme en el segundo piso. Bajé nuevamente buscando una distracción. Nada. Ningún sonido, ninguna pista, pero lo que ocurrió después fue mucho más perturbador. Mientras pasaba por el pasillo principal, las luces comenzaron a parpadear. Primero, una, luego dos, y finalmente todas. El bullicio de las lámparas titilando se convirtió en un zumbido insoportable. Sentí que el aire se volvía pesado, casi denso, como si el edificio mismo estuviera respirando a través de sus paredes. De repente el sonido de unos pasos retumbó en el pasillo. No eran los míos. Eran pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando muy cerca de mí, pero sin ser visto. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada paso resonaba más cerca, como si se acercara por detrás, pero no podía ver a nadie. Giré rápidamente, pero no había nadie. No pude evitar sentir que algo me acechaba, que algo quería que mirara en la dirección equivocada.
Los pasos cesaron de inmediato, y el silencio volvió a envolver la fábrica, un silencio aún más profundo y denso que antes. Con la piel erizada me apresuré a llegar a la sala de control, el lugar donde siempre me sentía más seguro. El monitor estaba encendido, mostrando una imagen de los pasillos vacíos. Pero al fijarme en la pantalla, noté algo que me heló la sangre. En el reflejo de la pantalla vi la figura tan nítida como antes parada justo detrás de mí. Me giré al instante, pero no había nadie. El miedo creció dentro de mí, pero lo que sucedió a continuación me dejó completamente paralizado. Vi, por un breve segundo, el rostro de la figura. Era pálido, extremadamente delgado, casi esquelético. Los ojos, aunque vacíos, parecían estar observándome con una intensidad profunda, casi absorbente. Fue solo un destello, pero fue suficiente para saber que no estaba soñando. No estaba solo, y algo quería que lo supiera. Sin pensarlo, salí corriendo de la sala de control. No sabía qué hacer, pero debía alejarme. La fábrica ya no era solo un lugar oscuro y vacío. Había algo allí, algo que no debía estar, algo que me estaba siguiendo. Las puertas de salida estaban cerradas. Siempre lo habían estado, pero esta vez parecía imposible salir. Todo se había vuelto un laberinto. Pasé por varios pasillos, buscando cualquier salida, pero las paredes parecían cerrarse alrededor de mí. Fue entonces cuando escuché una voz suave que parecía venir de todas partes. «No puedes irte, Hugo». La voz era casi un susurro, pero estaba tan clara como el cristal. Mi respiración se aceleró, y la oscuridad de los pasillos parecía envolverme aún más. Era la misma figura, o lo que fuera, hablándome, y su tono se volvía cada vez más insistente. «Te hemos estado esperando». El eco de la voz se desvaneció en la oscuridad, y el aire en la fábrica se volvió aún más denso. Era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Cada paso que daba parecía retumbar en las paredes, pero al mismo tiempo, los pasillos parecían interminables. ¿Cómo podía un lugar tan grande sentirse tan pequeño y atrapante? Me sentí observado, rodeado, y fue cuando empecé a notar algo más. Las sombras ya no eran solo sombras. Cada rincón oscuro parecía moverse, como si las paredes estuvieran respirando, cambiando de forma. Las máquinas viejas, aquellas que nunca funcionaban, emitían un bajo zumbido como si despertaran lentamente. La figura de antes apareció nuevamente, esta vez más cerca. Estaba de pie al final del pasillo, su rostro pálido iluminado débilmente por las luces que parpadeaban. Pero lo más aterrador fue que ya no estaba solo. Había más. Varias figuras, casi invisibles a simple vista, se agrupaban detrás de él, sus siluetas borrosas apenas perceptibles en la penumbra. El aire se volvió más frío, y pude ver mi respiración condensándose en el aire, como si el propio edificio estuviera exhalando. «No puedes huir, Hugo». La voz resonó de nuevo, esta vez más clara, más profunda, como si viniera del interior de las paredes mismas. «Solo has llegado a lo que siempre te hemos estado esperando. El ciclo comienza aquí». La desesperación me invadió. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué había llegado hasta aquí? Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Cada vez que intentaba moverme, el suelo bajo mis pies se volvía más resbaladizo, como si estuviera caminando sobre hielo. Mi cuerpo se hundía ligeramente, y los pasos resonaban cada vez más lejos de mí, como si yo estuviera quedándome atrapado en un espacio que no podía abandonar. Fue entonces cuando una de las figuras se acercó más, atravesando las sombras como si fueran parte de su cuerpo. No la vi bien, solo pude percibir su presencia. El rostro, o lo que quedaba de él, estaba deformado, como una máscara rota, y sus ojos, esos ojos vacíos, fríos, me miraban con una intensidad profunda, como si pudieran ver mis pensamientos más oscuros. «Es demasiado tarde para escapar, Hugo». Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La fábrica parecía devorar todo lo que era sonido, movimiento, incluso mi voluntad. Las sombras se alargaron a mi alrededor, y la figura desapareció,
dejando solo una sensación helada que me recorrió la espalda. De repente, la luz parpadeó una última vez, y en ese momento, comprendí lo que me había sucedido. Todo este tiempo, había estado atrapado en la misma fábrica, en el mismo ciclo. Las sombras, las figuras, el susurro de la voz. Era como si la fábrica misma estuviera viva, como si no hubiera pasado ni un segundo desde que comencé mi turno. «No puedes irte, Hugo». La voz ya sin eco resonó dentro de mi cabeza, y entonces lo entendí. Yo ya no era un visitante en este lugar. Yo era parte de él, y con ese pensamiento, el pasillo se desvaneció, la fábrica se desintegró, y todo lo que quedó fue una fría oscuridad que me envolvió por completo. Hace algunos años, cuando aún vivía en mi ciudad natal, decidí tomar un trabajo que pocos se atrevían a aceptar: ser velador en un cementerio. La razón era sencilla: necesitaba el dinero y los turnos nocturnos pagaban bien. No tenía muchas expectativas ni miedo al principio, solo pensaba que serían noches tranquilas, lejos del bullicio de la ciudad, rodeado de silencio. Lo que nunca imaginé es que ese trabajo me cambiaría la vida. Era un cementerio antiguo, ubicado en las afueras del pueblo, donde las tumbas de siglos atrás parecían estar casi olvidadas por el mundo. La mayoría de las lápidas estaban cubiertas de musgo, y algunas ya ni siquiera se podían leer. Había algo solemne y casi melancólico en ese lugar, pero nada que me hiciera sentir incómodo. Comencé mi primer turno en una fría noche de otoño, justo cuando el sol se ponía y el cielo se oscurecía rápidamente. El velador anterior me dio algunas instrucciones. «No salgas del terreno», me advirtió, «y mantén los ojos bien abiertos. Este lugar tiene su historia». Esas palabras me parecieron una simple superstición. No le presté mucha atención. Durante la primera parte de la noche, todo fue relativamente tranquilo. Me sentaba en la pequeña caseta junto a la entrada y observaba el cementerio desde allí, con solo un par de linternas encendidas. Al principio, el ambiente parecía pacífico, pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a sentirse diferente. A las 2 de la mañana, escuché un ruido extraño. Era un sonido bajo, como el susurro de alguien caminando entre las tumbas, pero al mirar no vi nada. Pensé que tal vez era algún animal, quizás un zorro o un perro callejero. No le di mayor importancia, pero el silencio que siguió después era pesado, inquietante. Sentí como si algo me estuviera observando. Me levanté de la silla. Intenté caminar para disipar la sensación y hacer mi ronda, pero algo me detuvo. Al llegar a la zona más antigua del cementerio, una parte donde las tumbas eran más viejas, y algunas ni siquiera tenían nombres legibles, noté una figura al final del pasillo entre las lápidas. Era una sombra que se movía lentamente. Mi primer impulso fue acercarme, pensando que podría ser otro velador, o incluso un visitante nocturno, pero a medida que avanzaba, la figura se desvaneció. Fue como si se desintegrara en la niebla. Detuve mis pasos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Decidí regresar a la caseta, convencido de que había sido una alucinación, tal vez causada por el cansancio. Al día siguiente, me contaron algunas historias sobre el cementerio. Las viejas leyendas del lugar hablaban de una familia que, en tiempos antiguos, había sido víctima de una tragedia. Según los relatos, la familia entera murió en un accidente, y sus cuerpos fueron enterrados en una sección aislada del cementerio. Muchos decían que, en las noches más oscuras, los espíritus de esa familia vagaban por el cementerio, buscando consuelo. La historia me pareció absurda, pero empecé a preguntarme si las leyendas tenían algo de cierto. Esa misma noche, a la misma hora, los ruidos extraños comenzaron de nuevo. Esta vez, sin embargo, no fueron solo susurros. Escuché pasos pesados como si alguien caminara entre las tumbas. Decidí hacer otra ronda armado con mi linterna, pero esta vez no estaba tan tranquilo como la primera. Mientras caminaba entre las tumbas, vi una figura al final del pasillo. La misma sombra de la noche anterior. Esta vez no se desvaneció. Estaba allí, inmóvil, mirando hacia mí. Un sudor frío recorrió mi frente. Sentí que algo no estaba bien, pero mi curiosidad me empujó a acercarme. A medida que me acercaba, la figura comenzó a moverse lentamente hacia un mausoleo antiguo al fondo. Me atreví a seguirla. En el momento en que llegué cerca del mausoleo, la figura desapareció y el aire se volvió aún más frío.
La linterna comenzó a parpadear y, en ese instante, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera ahogando. Mi mente comenzó a divagar, a preguntarse si lo que estaba viendo era real, o si mi mente me jugaba una mala pasada. Decidí regresar a la caseta, pero antes de hacerlo, escuché un susurro claro y definido, como si alguien me hablara al oído. «Ayúdanos». Me congelé en el lugar mirando alrededor. No había nadie, pero el susurro se repitió, esta vez más fuerte, como un grito lejano, proveniente de entre las tumbas. Corrí de vuelta hacia la caseta con el corazón acelerado, sin saber si debía seguir o irme a casa. Pero al llegar me encontré con la peor de las sorpresas. La puerta de la caseta estaba abierta, y dentro había una figura, una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. No me atreví a acercarme. Simplemente la observé desde la distancia, mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí. En ese momento un viento helado sopló apagando mi linterna. La oscuridad me envolvió por completo. Sentí que la figura estaba a punto de alcanzarme. Y entonces escuché un grito desgarrador, como si miles de almas se estuvieran liberando de sus tumbas. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo corrí hacia la salida del cementerio. Al salir del lugar, miré hacia atrás y vi, entre la niebla, las figuras de las sombras, las mismas que había visto esa noche. No pude más. Dejé el trabajo esa misma mañana y nunca regresé al cementerio. Años después, me enteré de que el lugar había sido cerrado y que las leyendas sobre los espíritus nunca dejaron de circular entre los pocos que se atrevieron a hablar de lo que sucedía allí. Nunca olvidaré esas noches, ni la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los susurros provenientes de las tumbas y la voz que me pedía ayuda. Y aunque trato de racionalizar lo que vi, no puedo dejar de preguntarme si aquellos espíritus realmente buscaban consuelo, o si simplemente estaban atrapados en ese lugar, condenados a vagar por la eternidad. Me llamo Isaías, y durante casi 2 años trabajé como operador nocturno en la central de control de una estación hidroeléctrica, ubicada en medio de un valle rodeado de montañas. Era un lugar apartado, al que solo se llegaba por una carretera angosta y llena de curvas que, por la noche, parecía tragarse los faros del auto. A la mayoría les daba miedo ese camino, pero para mí, al principio, solo era parte del trabajo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Me tocaba estar solo en la caseta principal, donde se monitoreaban los niveles de presión, las compuertas y todo lo relacionado con el flujo de agua. Era un lugar silencioso, con olor a concreto húmedo y metal, donde el sonido más común era el zumbido constante de los monitores y las ocasionales alertas del sistema. Nada del otro mundo. Hasta que las cosas empezaron a ponerse raras. La primera vez que noté algo fuera de lo normal fue una madrugada en la que la niebla cubría completamente el valle. No se veía ni a 2 metros de distancia. Yo estaba sentado en la sala de control, tomando café y revisando las gráficas cuando de pronto, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No le di importancia. La humedad solía jugarle malas pasadas al sistema eléctrico, pero segundos después, una de las cámaras interiores, la que da hacia el túnel de mantenimiento, se volvió completamente negra. El sistema no marcaba error, simplemente parecía que algo había cubierto la lente. Me levanté, tomé la linterna y decidí ir a echar un vistazo, aunque el sentido común me decía que esperara. Pero yo no era supersticioso. Solo quería terminar mi ronda y volver al café. El túnel de mantenimiento está justo al final del corredor, detrás de una puerta metálica que siempre tiene una sensación extraña al tocarla, como si estuviera más fría que todo lo demás. Caminé con paso firme, la linterna iluminando lo justo. Todo se sentía más silencioso de lo normal. No era el silencio habitual de la madrugada, sino algo más profundo, como si el lugar contuviera la respiración. Cuando abrí la puerta, el túnel estaba vacío. Al menos eso parecía. Avancé un poco y fue entonces cuando escuché el sonido. Era algo parecido a un roce, como si alguien arrastrara los pies sobre el concreto. Me detuve en seco. Apagué la linterna y agudicé el oído. El sonido se repetía, lento,
constante. Pero no venía de delante de mí, sino de detrás. Giré de inmediato, pero no había nadie. Apunté con la linterna hacia el pasillo, y lo que vi me dejó helado. Una figura estaba parada al final del túnel, justo en la entrada. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. El haz de luz no alcanzaba a iluminarla por completo, pero se notaba alta, delgada, como una sombra más oscura que la misma oscuridad. Lo más extraño fue que no podía distinguir bien sus contornos. Era como si se difuminara, como si no perteneciera al espacio en el que estaba. Me quedé paralizado por unos segundos tratando de entender si era una broma, o mi mente jugando con la niebla y la falta de sueño. Pero entonces, la figura se movió un paso hacia mí, sin emitir ningún sonido. Fue un movimiento sutil, pero me bastó para retroceder instintivamente. Cerré la puerta del túnel de golpe y me aseguré de trabarla con el seguro manual. Corrí de vuelta a la sala de control sin mirar atrás. Al volver, las luces estaban estables y todas las cámaras, incluso la del túnel, funcionaban perfectamente. No había rastro de la figura, ni de fallos en el sistema. Pensé en reportarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que vi una sombra en el túnel? Me limité a anotarlo como fallo momentáneo en la cámara de mantenimiento y seguí mi turno como si nada hubiese pasado. Pero esa fue solo la primera noche. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Cada vez que me tocaba entrar a ese turno, sentía una especie de incomodidad en el estómago. No era miedo, aún no. Era más como una presión silenciosa, una sensación de estar siendo observado incluso cuando las cámaras no mostraban nada extraño. Las noches siguientes transcurrieron en calma, aunque siempre sentía una tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de pasar. El túnel de mantenimiento, por supuesto, lo evité por completo. No había motivo para volver ahí, no oficialmente. Sin embargo, la calma duró poco. Una madrugada, mientras revisaba el flujo del embalse, una alerta saltó en el monitor. Algo inusual. Una de las compuertas laterales había sido abierta manualmente. Eso no podía pasar, al menos no desde adentro del edificio, y mucho menos sin que yo lo autorizara. Me dirigí al área de control hidráulico, un pasillo largo y estrecho con ventanas gruesas que daban hacia los canales subterráneos. El zumbido del agua fluyendo era constante ahí abajo, casi relajante. Si no fuera porque esa noche no sonaba igual, el sonido del agua estaba más agudo, más rápido, como si el flujo estuviera descontrolado. Al llegar, noté que no había rastro de que alguien hubiera manipulado nada. Ninguna palanca movida, ningún acceso forzado. Pero el monitor aún marcaba la compuerta abierta. Fue entonces que al mirar por una de las ventanas hacia el canal, lo vi otra vez. La figura estaba parada sobre una de las pasarelas del sistema hidráulico, a apenas unos metros de la compuerta. Era más visible esta vez, gracias a la iluminación tenue del sistema de seguridad. No parecía moverse, solo observaba el agua con los brazos colgando a los costados, completamente quieto. Lo que me puso los pelos de punta fue que su sombra no coincidía con su posición. Se proyectaba en la dirección opuesta de la luz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Retrocedí sin dejar de mirar y cuando parpadeé ya no estaba. Volví corriendo a la sala de control. Cerré la puerta y revisé las cámaras, pero todas marcaban normalidad. Solo había una diferencia esta vez. La cámara 06, la que daba hacia la puerta de entrada al edificio, mostraba algo nuevo. Una marca. Alguien, o algo, había dejado un dibujo en el vidrio. Una figura humana con los brazos extendidos y una especie de círculo en el pecho. Era como un símbolo. No tenía sentido, y aún no había terminado la noche. Cerca de las 4:30 am, mientras intentaba concentrarme en los informes, escuché un golpeteo muy tenue. Pensé que venía del exterior, tal vez ramas por el viento. Pero el sonido fue creciendo poco a poco, tornándose más rítmico, como si viniera de adentro. Tac, tac, tac. Venía de la escalera de servicio, la que llevaba al subnivel donde estaban los generadores antiguos. Esa zona estaba fuera de uso desde hacía años, cerrada,
pero no clausurada. Lo más extraño era que el golpeteo era constante, como si alguien bajara lentamente, paso por paso. Tomé la linterna. Esta vez no me importó si era real o no. Ya no soportaba la incertidumbre. Bajé por la escalera. El sonido de mis pasos mezclándose con el tac, tac, que no se detenía. Y entonces lo encontré. Una de las paredes del subnivel, la más vieja y cubierta de manchas de humedad, tenía escrita una frase. No estaba ahí antes, lo juro. Y no era pintura ni marcador. Era como si las letras estuvieran arañadas directamente en el concreto. Isaías, ya estás con nosotros. Sentí que el estómago se me encogía. Retrocedí tropezando con un tubo y la linterna cayó al suelo. En el breve segundo que se apagó, escuché una respiración muy cerca de mí, como si alguien estuviera detrás, a solo centímetros. Cuando la luz volvió no había nadie, solo yo y la pared. Subí las escaleras de regreso casi sin tocar los escalones. No me detuve a cerrar la puerta del subnivel ni a revisar el monitor. Solo quería volver a la sala de control y encender todas las luces posibles. Cuando llegué, me encerré, bajé las persianas de los ventanales que daban al exterior y me senté en la silla giratoria tratando de convencerme de que todo aquello era producto del cansancio, del insomnio, de algo que pudiera explicarse sin necesidad de acudir a lo que no entiendo. Pero la calma no volvió. A las 5:12 a.m. se fue la energía. Todo, absolutamente todo quedó en negro. Solo quedó el leve parpadeo del monitor de respaldo, alimentado por una batería auxiliar. La pantalla se volvió azul, y allí apareció algo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Proceso completado. Bienvenido, Isaías. Ese mensaje no pertenecía a ningún protocolo del sistema. Yo conocía bien cada comando, cada rutina automatizada. Eso simplemente no debía estar ahí. Y entonces empezó a sonar el teléfono. Un viejo teléfono de línea, de los que ya nadie usaba, colgado en la pared cerca del archivo. Nunca había sonado. Jamás. Ni siquiera sabía si estaba conectado. Me acerqué con cautela y cuando levanté el auricular una voz exactamente igual a la mía susurró. ¿Por qué regresaste? No supe qué responder. Ni siquiera sé si lo intenté. Colgué de golpe y me aparté como si el aparato quemara. En ese instante, todas las cámaras se encendieron solas. Pero lo que mostraban no eran las áreas habituales, era yo. Pero no en ese momento. Eran imágenes mías de noches anteriores. Dormido en la silla, revisando los informes, caminando por los pasillos. Solo que había algo extraño. Siempre, en cada toma, en alguna esquina, había alguien más. A veces una figura de espaldas. A veces solo una sombra en el reflejo de una ventana. Nunca me había dado cuenta, y lo peor vino al final. Una última cámara mostró una grabación en tiempo real. La sala de control. Yo, sentado en la silla, mirando el monitor. Pero detrás de mí, alguien estaba de pie. Giré en seco. No había nadie. Me paré de inmediato. Busqué mis llaves. Tomé mi mochila y salí del edificio sin siquiera apagar los sistemas. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que había visto. El aire afuera era espeso. La niebla, espesa como leche fría, cubría todo. Subí a mi auto y arranqué, con el corazón golpeando como un tambor. Me fui sin decir nada, sin avisar. Solo conduje hasta que el sol comenzó a asomar tras las montañas. Nunca regresé a la central, ni por mi última paga ni a buscar las cosas que dejé. Lo curioso, y lo que más me intranquiliza todavía, es que 2 semanas después me llegó un paquete a casa. No tenía remitente. Dentro solo había un USB y una nota escrita a mano. El turno nocturno nunca termina, Isaías. Nunca tuve el valor de conectar ese USB. Y creo que nunca lo tendré. Ahora, cuando el reloj marca las 10 de la noche, siempre me despierto sobresaltado, con la sensación de estar en otro lugar, como si aún estuviera allá abajo, entre las sombras, en esa sala donde todo comenzó. Y a veces, cuando camino por mi pasillo de madrugada para ir por un vaso de agua, juro que veo esa figura reflejada en la ventana, mirándome,
quieta, esperando, como si el turno aún no hubiera acabado,